Isaías capítulo 1, verso 2. ¿Cómo dice? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué tremendo, ¿no? Escuchad cielos, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Oiga, qué tremendo. Si no habla cualquier personaje. Aleluya. No habla el presidente de X país, el intendente, ni el alcalde, ni algún miembro de la ONU, no. Porque habla ¿quién? Elohim, el Shaddai, el Elión, Adonai, Amén. Yahweh Sabaoth, el Señor de las huestes, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Eterno, Aleluya. nuestro Creador. Gloria a Dios. Y si Él habla, ¿qué hay que hacer? Escuchar, oír, Hay que escuchar, estar ¿cierto? atentos. Porque cuando Él habla hay que oír. Amén. Y aquí dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Amén. Amén. Bueno, ya Esteban me confundió. Él me dijo que el Día del Padre es mañana. ¿Es hoy o es mañana? Hoy. Son todos contra él. Bueno, ahorita ustedes miran cómo cuadran eso. De todas maneras, nosotros lo vamos a celebrar hoy. Ahora cuadramos el vivo. Bien, vamos a hablar un poco del Padre hoy. Amén. Ya que estamos en este ambiente tan paterno. Allá está también el afiche, vea, del super papá. Quiera tomarse la foto allá. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco de esta figura paterna. ¿Sí? Aquí hay una definición que dice: el padre es una imagen de fuerza, de seguridad emocional y de salir al mundo social. De una manera muy importante, el padre emocionalmente es importante en la relación con el mundo, y esto está comprobado por todos los estudios de terapia familiar. Es decir, que el padre es una figura muy importante para que los hijos aprendan a enfrentar el mundo y a enfrentar la vida. ¿Sí? Lastimosamente, muchos hijos hoy se crían solo con mamá, porque papá no está por X o por Y motivo, ¿cierto? Y eso a veces genera un problema para enfrentar el mundo. O a veces cuando está papá, pero su figura, en vez de representar fuerza, representa violencia, representa maltrato, también hace que los hijos sean más inseguros a la hora de enfrentar la vida, más temerosos, y eso hace también un daño emocional. Pero quisiéramos hablar un poco de la paternidad. Y es importante que nosotros podamos comprender, hermanos, que el hombre y la mujer no son iguales en su naturaleza. Dios nos hizo diferentes. Y eso es bueno entenderlo, porque a veces los hombres tratamos a la mujer como si fuera otro hombre. Y por eso es que a veces la maltratamos. La Biblia dice: trátenla como un vaso frágil. Amén. Que aunque ellas son coherederas de la vida y de la gracia, porque ellas heredan igual, es decir, coheredero es uno que hereda igual. La herencia eterna que Dios nos dio para el hombre es igual que para la mujer. Amén. Pero en la naturaleza humana la mujer es frágil. Amén. Un hombre, estamos acostumbrados a tratarnos así, ¿cierto? Pero la mujer es más sensible, y por eso a veces hay que tratarla o a veces no, todas las veces, ¿cierto? Con delicadeza. Bien, el hombre es diferente. El hombre es una imagen, como leíamos aquí, de fuerza. Es una imagen de autoridad. El hombre representa la estabilidad en el hogar. Amén. Eso es importante, varones. Por eso nosotros tenemos que estar en casa siempre. Mire, mi padre cometió muchos errores en la vida, seguro que sí. Pero mi padre nunca se fue de casa. Y eso yo siempre lo llevo en el corazón. Mi padre estuvo firme en cuanto a su compromiso. Y bien que mal, un arroz con huevo siempre había sobre la mesa. Amén. Y eso es importante. La figura paterna representa estabilidad en el hogar, fuerza,
autoridad. Y el ser humano, el hombre, el varón, aunque tenemos esa apariencia de fuerza, de rudeza, a veces se interpreta como que el hombre no siente, como que es insensible, como que no le importa. Lo que pasa es que el hombre tiene una forma de sufrir diferente a la de la mujer. Amén. Y así lo hizo Dios. De hecho, la Biblia dice que el hombre es imagen de Dios, mientras que la mujer es imagen del varón. Amén, amén. Entonces, el hombre tiene la capacidad de sufrir en silencio. Amén. El hombre tiene la capacidad de llorar sin lágrimas. Y parece que nadie se da cuenta que él sufre. Porque está ahí, porque todo anda al día, porque el alquiler está al día, porque ahí está la comida, porque ahí está todo, entonces está bien y no le pasa nada, está contento porque se ríe, ¿cierto? Y a veces, como dice por ahí una canción que ustedes conocen, el dolor lo lleva adentro, ¿cierto? Si tiene historia sin tiempo, ¿y se la saben o no? Sí. Ojo con eso. Bien, Gracias. No, yo me la sé, Viejo, me la mi sé. querido viejo. Ay, ay, ay. Entonces, Ah, es esa. se la sabe. Entonces, hermanos, el hombre tiene esa forma en que Dios lo hizo. El dolor lo lleva dentro, ¿sí? Y uno de los dolores para el hombre son los hijos. ¿Sí? Uno de los dolores que puede llevar un ser humano en el alma son los hijos. Porque el padre está idealizando a sus hijos. Él los mira en un futuro. Porque nada se ama más humanamente hablando que a los hijos. ¿Cierto? Es algo natural. La Biblia dice, maridos, amen a sus esposas. Porque a veces la Biblia nos toca recordarnos que hay que amarlas. Pero la Biblia nunca dice, padres, amen a sus hijos. Nunca. Por el contrario, dice, padre, no se les olvide ¿qué? La varita, el cinto, la correa, la corrección, la disciplina. Porque a veces el amor humano es tan extenso que se vuelve alcahuete, que decimos nosotros, ¿cierto? Sí, amén. Entonces nos pesa a veces la disciplina porque le amamos, porque qué pesar de mi hijo, de mi hija, y porque nos duele. Y eso también lo heredamos de Dios, porque la Biblia dice que Él se duele del castigo. Él castiga, pero a Él le duele. La Biblia dice que cuando destruyó el mundo con el diluvio, al Señor le dolió. Y esa acción le hizo hacer un juramento con la humanidad y con las bestias y con todo ser vivo, que nunca más traería un diluvio sobre la tierra. Entonces, no nos dice nunca amemos a los hijos, porque es algo natural. El hombre ama a sus hijos, ¿cierto? Y esa es uno de los dolores que también lleva el padre por dentro, porque idealiza al hijo, lo lanza hacia un futuro, pero a veces el hijo no entiende. El padre es una figura muy importante en casa. Cuando uno es niño, el padre es el superhéroe. Sea lo que sea, es el superhéroe. Y como decía la hermana Yami, eso es muy cierto y está comprobado por la psicología. El padre es el primer amor de la niña. Sí, amén. No es fulanito, no es sultanito, no es perencejo a los 12, a los 13, no. Está comprobado que la niña se enamora del papá. Amén. Sí, amén. Si quiere casar. Sí. Sí, se quiere casar con él. Sí. Y pelea con la mamá. Y es de verdad. Mi papá es mío. Y dígale que no, y se forma un problema al tremendo. Y llora y sí, patalea, dice que es mío si le dicen que no es de ella. Celosa. Y eso es un enamoramiento. Es un enamoramiento que se forja en la niña porque es la figura paterna que se apega a esa figura. Sí, mire que es algo extraño, pero hay una conexión tremenda entre los hijos y el padre. Y el hijo varón ve a su padre como su modelo, como su héroe. Cuando yo era niño, yo caminaba como 4 o 5 cuadras para esperar a mi papá en vez de esperarlo en casa. Y él me encontraba por allá, yo sentado esperando que pasara. Pero era mi papá. Y uno lo ve como el héroe. Yo recuerdo que mi papá me contaba unas historias. Nos sentábamos porque yo me crié prácticamente con él en los talleres. Y no había nada que hacer en las tardes. A veces las tardes se ponían quietas. Él se sentaba ahí y empezaba a decirme, cuando yo tenía tal edad,
yo era copiloto de una tractomula, la llamamos en Colombia, no sé cómo la llaman aquí. Ese camión que lleva, que es de tracción, que lleva otro bloque atrás. Con acople. Yo era copiloto, me decía él. Veníamos bajando de la línea. Para que usted se contextualice, la línea es como decir cuando uno viene bajando de la cordillera de los Andes a Jujuy, que es muy peligrosa la vía, hay que andar muy despacio. Algo así es parecido a la línea, excepto que el clima es un poco más complejo. Y él me decía, yo era copiloto. Y Carejáquima, ¿quién era Carejáquima, Samuel? El conductor. Me empezó a mirar. Yo lo miré. Porque, sí. Él no me dijo nada, pero yo lo miré, yo le dije, nos quedamos sin freno, ¿cierto? Y él me hizo así. ¿Qué carga traían en la tractomula? 42 toneladas de arroz. Yo después supe que eso era mentira, pero lo que me asombraba era esa capacidad de detalle. Sí, y yo era ahí, no, yo le veía, wow, y Samuel, ¿y qué hicieron? 42 toneladas de arroz. Yo le dije, preste, yo me hago a la dirección. Se puso a la dirección y dice, con una mano empecé y me agarré la corneta, la bocina, Sí. y con otra mano le bajaba los cambios. ¿Y cuántos cambios tenía la mula, la tractomula, Samuel? 14 cambios. Yo no sé si eso es verdad porque yo nunca... ¿sí? 26 cambios. Bueno, la él tenía 14. Y yo pegaba la corneta, la bocina, ¡pam! Y le bajaba cambios y la mula hacía... Y así me fui llevándola. Los carros se me hacían a un lado. Y yo bajé por esa línea y salvé la carga y salvé la mula. Ay, tan lindo. Y yo, wow, Samuel, esto es tremendo, ¿no? Claro, yo después me di cuenta que eso lo inventaba él. Sí. Y todos esos detalles, pero yo como niño, yo los creía. Yo me di cuenta después que él consiguió una moto y no sabía ni manejar una moto. Yo, no sabe manejar una moto, va a manejar un camión de esos. Pero cuando uno es niño, todas esas historias uno dice, wow, mi papá es el más grande, ¿sí? Mi papá es el héroe. Y yo me acuerdo que nosotros a la edad muy jóvenes, a unos 17 años tenía yo cuando me fui de la casa, pero mi hermano tenía 14. Y nosotros nos fuimos en una aventura. Yo nunca me había enfrentado a la vida solo, pero me tocó enfrentar y lastimosamente, escasamente me sostenía yo. Y una vez llegó mi hermano a que lo ayudara y yo no tenía cómo ayudarlo. Él tenía 14, yo 17. Estaba pagando alquiler en la casa de una persona que no me permitía tener a otra persona ahí. Y yo me sentí muy mal ese día porque de hecho una persona lo ayudó que no era nada. Y a mí nunca se me olvida eso. Que esa persona, y yo digo, algún día le pagaré. Pero yo no podía ayudarlo. Y nunca se me olvida lo que él me dijo. Él me dijo, si papá estuviera aquí. ¿Sí? Porque la figura paterna representa eso. Protección, provisión, aquí estoy. Estabilidad, me defiende. Amén. Eso representa el padre. Y es muy importante esa figura. Es muy importante esa creación de Dios en lo que es la estructura de la familia. Papá es muy importante. Amén. Y tenemos esa imagen tan linda, tanto los hombres, ¿cierto?, como las niñas que se enamoran de su papá y le hacen cartas con corazones y tanta cosa porque están enamoradas de papá. Uno quisiera que no se acabara esa época, ¿cierto? Porque después viene y se enamora de otro. Y se la llevan, pero bueno, así es la vida. Lo cierto es que ellas se enamoran de papá y el hijo varón ve siempre esa figura de ese paso a seguir. Muy importante. Ahora, hermanos, por eso también Satanás, sabiendo que es importante esto, busca destruir la imagen del hombre. Y cabe resaltar que el tema que queremos tratar hoy es ¿qué es lo que quiere un padre? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere un padre? Porque hoy es el día del padre, entonces vamos a regalo al padre, ¿cierto? No patas y pescuezos de gallina. Cuidado con esos asados. o como en Colombia, no sé si aquí tienen el hábito que los regalos del día del padre son calcetines y ¿qué más? Y calzoncillos. Ayer me decía Viviana, en Colombia esto estaría reventado. Yo le dije, yo no creo. No. El día de la madre tal vez. Sí, el padre, todo, el sol. Sí, el día del padre eso nadie sale, pobre papá.
Lo cierto es que el enemigo ataca la figura masculina. Mire, la palabra homofobia, cuando usted escucha homofobia, ¿a qué la relaciona? Miedo. A la fobia. Temor. Miedo a algo. Miedo a algo, ¿sí? ¿Qué decía la hermana Polatrán? Como una fobia al homosexualismo, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado, sí, que homofobia es la persona que rechaza al homosexual. Sin embargo, no es verdad, porque la palabra homofobia tiene dos raíces griegas. Una, homo, que quiere decir hombre, de ahí donde viene la palabra homo sapiens, ¿sí? Hombre pensante. Homo, que quiere decir hombre, y fobia, que quiere decir temor o rechazo. Y la palabra homofobia realmente quiere decir rechazo al hombre. Entonces, aunque nos han enseñado que es rechazo al homosexual, realmente no es eso. La palabra homofobia es quien rechaza al hombre. Cuando uno rechaza esa imagen de Dios, sí, que Dios creó, cuando uno la rechaza, está siendo realmente homofóbico. Sí, cuando rechaza esa figura masculina que Dios ha puesto ahí, está rechazando al hombre, ¿cierto? Y hoy día más que nunca, hoy día la situación se pone tan compleja a veces que uno ve a un hombre y uno lo mira por delante y lo mira por detrás y uno dice, ¿es hombre o no es hombre? ¿Eso qué es? Sí. Ya está. Sí. Lastimosamente cada vez más se desfigura más la representación del varón, ¿sí? Que es importante como lo es importante la representación de la mujer, esa parte femenina también, ¿sí? Pero como hoy estamos hablando del papá, es importante que cada cual se caracterice, no que haya un punto medio, no que haya un punto gris como que es o no es, al punto que nos inventamos que nuevos géneros. Pero realmente la figura del varón es importante, tanto para la familia como para la sociedad. Porque siempre va a representar autoridad, fuerza, poder, ¿sí? Eso es lo que Dios ha puesto en el papá. ¿Y para qué? Proteja. Para que proteja. Mire, por eso en Cristo la Biblia dice que el hombre es cabeza, y yo les explicaba eso en el discipulado que estamos haciendo, ¿cierto? Mire, yo tengo dos hijas, una es mayor, la otra es menor. A veces tengo que salir con Viviana de pronto aquí por X o por Y. Si salgo acá en el barrio, no me voy a tardar, entonces les digo, ustedes van a quedar acá, ya vengo. ¿A quién le encargo yo la casa? A madre. A Madre y no a Helen. A la mayor, a la mayor. A la mayor, ¿por qué? Porque ella es más grande, ¿sí? A Madre le digo, Madre, pendiente con todo. Y a Helen le digo, Helen, obedézcale a Madre. ¿Sí? Pueden aprender la casa, manténganse a salvo hasta que yo vuelva. Algo así es lo que hizo Dios. Dios hizo al varón y el varón es como el hermano mayor, ¿sí? Y después hizo a Eva. Entonces, como el varón es el hermano mayor, le dice, usted, Adán, me va a cuidar a Eva. Y Eva, hágale caso a Adán. ¿Sí? Lastimosamente, a veces ni Adán cuida a Eva, ni Eva le hace caso a Adán. ¿Sí? Ni Madeline cuida a Helen. ¿Por el deterioro, pastor? Claro, por el pecado. Pero el modelo real es que el hombre cuida a la mujer, la ama. Y la mujer se somete a esa autoridad. Porque eso es una autoridad. Una autoridad está puesta para cuidar. Porque nosotros nos sometemos a la nación, a la autoridad de la nación, porque ella cuida. Porque ella protege, porque ella provee, porque está la defensa, está la policía, están los hospitales, está la educación, está todo lo que necesitamos para vivir como sociedad. Si el gobierno se cae y se despedaza la institución y el Estado, esto se vuelve un zaperuco, ¿cierto? Un problema muy grande. O en Argentina un quilombo, sí. Entonces, para eso está la autoridad representada por el varón, cosa a lo que también Satanás ataca. Él quiere destruir, y por eso los jóvenes también de hoy día no quieren responsabilidades. Hoy los jóvenes hacen enucos a los 20 años. Perdón, la palabra no es enucos.
porque Nuco es una persona que realmente queda medio ya, pero que si quieren también pueden hacerlo. Pero sí, hay hombres que se hacen estériles a los 20 años, porque no quieren hijos, no quieren responsabilidad, no quieren compromiso. Por eso el matrimonio hoy día pasa de moda, porque lo que se quiere es estar con fulana, después con sultana y nada de compromisos, ¿cierto? Entonces, amigos con derechos le llaman hoy día, cosas como esas, ¿cierto? Distorsionando el modelo divino. Entonces, el hombre abandona también su posición que Dios le encargó, la posición de autoridad, y por eso muchas veces la imagen del hombre ya no representa fuerza ni autoridad, sino debilidad, desconfianza. ¿Me hago entender? Entonces, varones estamos llamados a representar esa imagen, la imagen que protege, la imagen que defiende. Para eso Dios nos dio más fuerza, porque la naturaleza misma nos enseña que el varón es más fuerte que la mujer, a no ser obviamente de casos excepcionales, pero el hombre tiene más fuerza. Si usted golpease a su mujer, obviamente le va a hacer un daño no solamente emocional y físico, sino que va a destruir mucho, porque tiene mucha fuerza. Si ponemos aquí la mano de un hombre con la de una mujer a hacer fuerza, es más probable en la mayoría de los casos que el hombre la va a doblegar, ¿cierto? Si ponemos aquí al hermano Julián con la mano Lucía, que no hagan aquí un... No. ¿Sí? No, pues así me pongan a mí, el Juli me voltea ahí. Sí. Entonces, siempre el hombre, Dios le dio más fuerza, ¿sí? Por eso es que la voz del hombre es más como ronca, porque eso representa autoridad. La Biblia dice que cuando oí su voz hablando de Dios era como el estruendo de muchas aguas, porque eso representa autoridad. Nosotros teníamos un perro, yo le he hablado de él, que tiró las drogas. Yo me acuerdo que Diana salía, porque él era por allá con otros perros. ¡Georgie! Por acá le entraba, por acá le salía el poema hacia acá, nada. Salía yo y le decía, ¡Georgie! Parecía que le hubieran dado juguete, venía ahí mismo corriendo. Y parece que el animal percibe esas ondas, ¿cierto? De cuando se habla como más grueso, como que la vuelta es seria. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos son propios de la naturaleza. Y Dios se los dio al hombre, ¿para qué? Para que se posicione en esa autoridad y haga su trabajo. Entonces el enemigo busca derribar eso. Ahora, hermanos, ¿pero qué es lo que quiere un padre? Es la pregunta. Y hablábamos de que muchos padres sufren en silencio, porque esa es la naturaleza del hombre. Sí, el hombre comúnmente no lo va a ver usted llorando por ahí. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¡Tengo que pagar alquiler! No. O sea, si el hombre tiene un problema, él lo lleva adentro, y él muchas veces tampoco lo socializa con la familia para tal vez no ponerle cargas a ellos, él la lleva la carga solo. ¿Cierto? Se pone en los hombros y la carga. Todas las responsabilidades, todas las indiferencias de a veces de los hijos, porque muchas veces, aunque el padre visiona un futuro, los hijos contestamos a veces con indiferencias. Y aunque el padre quiere que nos lancemos hacia allí, los hijos tiran para allá. ¿Sí? Entonces se torna una frustración también en el hombre, un dolor de no poderle dar dirección, y para eso que a manera que los hijos empiezan a crecer, empiezan también a sentirse que ya son libres y que pueden hacer su voluntad, y en cierta manera es verdad, porque son seres humanos que tienen también voluntad y pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Hay cosas en las que uno no puede decidir. Dios mismo crió hijos y los engrandeció, y ellos decidieron rebelarse contra su padre. ¿Sí? Entonces, muchos hombres han sufrido. En la Biblia podríamos hacer una lista de muchos. Por ejemplo, hablamos de Jacob. Jacob fue un hombre que tuvo 12 hijos, y ellos le generaron también dolor. Y nosotros no vemos que la Biblia diga mucho que Jacob se quejaba o decía no, él solamente vivía. Pero después nos damos cuenta que, por ejemplo, Rubén se acostó con la mujer de su padre, con una de sus concubinas.
cosa que por lo cual tampoco la bendición de la primogenitura vino sobre él. Vemos que después sus hermanos le dan por esa maravillosa idea de vender a su hermano, cosa que realmente lo que querían era matarlo. Y matan un animal, lo envuelven en sangre, la ropita de José, y se la llevan al papá y le dice: a tu hijo alguna bestia se lo tragó. ¿Ustedes se imaginan el dolor de ese hombre? Sí, hombre. Porque era un hijo que amaba, dice la Biblia, porque le fue nacido en su vejez. Y cuando uno es más anciano, bueno, supongo yo, porque he visto, porque no he llegado a esa edad, como que es más sensible, ¿cierto? Y lo hicieron sufrir. Después de muchos años van a Egipto porque no había nada que comer, y José estaba allá y les dice, aunque ellos no sabían que era José: mira, ustedes dicen que tienen otro hermano, pues para yo saber que es verdad, tráigame a ese hermano, Benjamín. Él no lo conocía. Y deja secuestrado a uno. Así que los otros se van y le dicen: mira, dejaron secuestrado, creo que fue a Simeón, creo. Y que si no mandas a Benjamín, no, allá queda. Jacob dice: no. Estaba en una disyuntiva la tremenda. O sea, tengo a Simón secuestrado, pero tengo a Benjamín, el que me nació después de José. Es como que si Dios me hubiera dado otro hijo en reemplazo de José, ahorita tengo que llevarlo, y si él muere. No lo voy a mandar. Pasó el tiempo y el hambre ya acosaba. Mandaba a Benjamín, nos moríamos todos de hambre. Así que él manda a Benjamín y dice: está bien, llévelo. Y si mi hijo no vuelve, entonces sepúltenme de una vez. Su vida ya estaba llena de dolores. Por eso cuando él se presenta ante Faraón y le dice: ¿cuántos años tiene? Tengo tantos años, Señor. Y todos ellos llenos de tristeza. Porque la principal tristeza a un padre se la da un hijo. Un padre tiene en su mayoría de veces la capacidad de superponerse, tal vez inclusive a una mala relación con su pareja, tal vez a un mal negocio, tal vez a una situación económica difícil, tal vez a esas enfermedades que llegan a la vida. Tal vez tiene esa capacidad de superponerse, pero a la indiferencia de un hijo, nunca. Esas son cosas que lo llevan a la tumba. El dolor que le produce un hijo a un padre son cosas que cargamos dentro, ¿sí? Y que aunque no se digan, van dentro. Y así vemos más hombres. Vemos, por ejemplo, a David, que se da cuenta una mañana cualquiera que su hijo Amnón acaba de violar a su hija Tamar. ¿Qué problema? En medio de la familia. ¿Cómo se produce esta situación en medio de mi familia? ¿Cómo así que mi hijo viola a mi otra hija? Y él se ve en una disyuntiva, porque si fuera otra persona diría: castiguémosla, metámosla a la cárcel. Pero no, es su hijo. Después viene Absalón y mata a Amnón. Y ya tiene una mujer abusada en su casa y tiene un hijo muerto. Y sigue teniendo la disyuntiva, porque Amnón está muerto, pero Absalón está vivo, pero es mi hijo. Y él trata de castigarlo con una indisciplina, pues no le ve el rostro. No lo invita más a la casa. Pero pasado el tiempo, ve la necesidad de hablar con él. Al final se revela Absalón y forma un ejército y viene a matar al papá. David, dice la Biblia, que subía la cumbre porque Joab, el general, y las tropas vinieron, sacaron lo que pudieron de Jerusalén, porque él pudo haber hecho frente. David era un hombre de guerra. Y él podía decir: no, vamos a enfrentar a Absalón. No, pero él dijo: no, huyamos. Porque era su hijo. Y la Biblia dice que subía la cumbre del monte llorando. Él no lloraba por el reino, ni porque iba a dejar de ser rey. No, él lloraba ¿por qué? Por su hijo, porque quería hijos y los engrandecí. Ellos se levantaron contra mí. Al punto que sale por ahí un Simeí, creo que llamaba, maldiciéndolo, y le tiraba, y le dice Joab: déjame a mi señor que vaya y le arranque la cabeza a ese fulano. Porque el otro lo maldecía y le decía: he aquí sorprendido en tu pecado, Jehová te ha pagado conforme a tus homicidios. Y David le dice: no lo mate, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Déjame, que si estoy así es porque el Señor lo quiso, y si realmente yo he hallado gracia a los ojos de Dios, volveré a esta ciudad. A David no le importaba que lo maldijeran los demás, a él no le importaba nada. Lo que le estaba doliendo en su corazón era que su hijo se levantó contra él.
Y así siguió su camino, y estando ya en una fortaleza asegurado, entonces salen las tropas a defender la nación, pero llama a David a Joás y muy silenciosamente le dice: tenga compasión del muchacho. Por eso cuando Absalón se enreda por allá, porque él era de cabello largo, sí, se enreda, uno de los hombres de David lo vio y no lo quiso matar. A lo cual Joás, cuando llegó a la escena, dice: ¿por qué no lo mataste? Te hubiera dado tanta plata para que lo hubieras hecho. Y él respondió: así me des el doble, no le pongo una mano encima a ese muchacho, porque yo oí lo que el rey te dijo. Y yo no voy a matar a alguien que el rey dijo que no matara. Bien, Absalón no lo pensó 2 veces, sino que de una vez le pasó la espada Joás y lo mató. Y entonces Jerusalén se alegró porque los enemigos habían sido derrotados, pero el rey estaba en su recámara llorando. Ese día no era un triunfo para él. Al punto que Joás llega y le dice: si nosotros estuviéramos muertos y su hijo vivo, estarías contento. Levántate y dele la cara a este pueblo. Lo exhorta, pero no entendía el corazón de David. David estaba dolido porque era su hijo. Entonces es el dolor más grande, hermano, y lastimosamente uno no aprende a ser hijo hasta que no es padre. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque yo hoy miro atrás de la vida y yo veo los dolores que yo le causé a mi padre, solo hoy que soy padre. Y por eso, hermanos, cuando a mí me pasa algo contrario o algo semejante en una medida muy pequeña a lo que yo hice en el pasado, yo siempre le digo al Señor: Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tú no me has pagado conforme a mis rebeliones. Amén. Tú no me has dado a mí, Señor, lo que yo merezco. Porque realmente uno comprende sus pecados y uno dice: yo defraudé, yo hice mal, yo ofendí, yo decepcioné. ¿Cierto? Este es el dolor de un padre. Pero quisiera en esta mañana, mis hermanos, en estos últimos minutos que nos quedan, hablarles del Padre por excelencia, que es nuestro Dios. Amén. Y a veces nosotros creemos que porque Él es Dios, porque Él está allá sentado en el trono, Él no llora, Él no sufre, Él no le duele el corazón. Vea, hermanos, vamos a ver Ezequiel 28:11. Y hay algo que es importante que nosotros entendamos. Vea, Satanás es nuestro enemigo, sí, es verdad. Y hay ciertas canciones que hacen mucha fiesta cuando Satanás es aniquilado. Y puede haber algo de razón. Sin embargo, la Biblia enteramente no muestra que Dios haga fiesta sobre eso. Y vamos a leer ese Ezequiel 28:11. ¿Cómo dice el verso 11? Ezequiel capítulo 28, verso 11 y verso 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 12: Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué entendemos por la palabra endechas? Cantar o escribir. La palabra endecha es un canto triste, un canto fúnebre, un canto de lamento, un lloro, ¿sí? Los endechadores. Era también un arte de la época. Hay gente que la contrataban para endechar. Si había un velorio, contratemos aquí un endechador. Que lloraban y se lamentaban frente al que estaba muerto ahí. Así no sintieran nada. Yo le digo, En Barranquilla hay endechadores que uno les paga y bueno, yo a veces le digo a Helen, si usted pusiera hoja de vida y currículo como endechadora, le diría muy bien, porque cualquier cosa ahí pega el grito. Entonces, pero aquí dice la palabra: entona, ¿qué? Levanta, endechas, canta un canto triste, llora, lamentate sobre el rey de Tiro y di: tú eras el sello de la perfección. ¿Esto qué me dice a mí, hermanos? Esto me dice que a Dios le duele Satanás. A él le duele. A él le duele la caída. Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo,
Tú, lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste? ¿Cómo? Es un dolor que el Señor lleva dentro. Entonces el Señor también sufre, porque ser padre implica dolor. Ser padre implica sufrir. Y el Señor sufre como padre. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Estos días yo meditando en la cruz del Señor y en los golpes que a Él le daban, cómo lo golpeaban y cómo le daban con esa ira, yo decía, esta gente estaba endemoniada. Pero lo que a mí me impacta es como un demonio, porque un demonio fue una criatura como usted y yo en algún momento de la historia, en algún momento del universo, fue una criatura que estaba en la luz y tenía comunión con Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo una criatura de estas puede llegar a aborrecer tanto a quien lo creó? A su Padre, porque la Biblia dice que Él es el Padre de todos los espíritus. ¿Cómo puede llegar a aborrecerlo tanto? ¿Qué le ha hecho Dios? Mire cómo el Señor lleva ese dolor dentro. Y aunque ser padre es algo muy lindo, es doloroso. Porque uno se regocija con los hijos, hermanos. El hecho de uno verlos dormir, uno se alegra. ¿Cierto? Amén. Uno dormido, acobijaditos, para eso uno se regocija, solo verlos dormir. Así se regocija el Señor sobre nosotros cuando nos ve ahí acostaditos. Entonces, mis hermanos, al Señor le dolió, y le duele todavía hoy día, porque ser padre es doloroso. Pero ¿qué es lo que quiere un padre? Es la pregunta de esta mañana. ¿Qué es lo que un padre quiere? ¿Qué es lo que un padre busca? Y hermanos, eso lo podemos resumir en una sola palabra. Lo que un padre busca es lo contrario a la rebelión. Isaías 1:2, que es donde estamos leyendo, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2, ¿qué es lo contrario a la rebelión? La obediencia. ¿Qué es lo que Dios busca? Obediencia. ¿Qué es lo que un padre quiere? Obediencia. No es más. ¿Por qué? Porque el padre ya ha vivido. El padre ya vivió. Y el padre, o sea, no hay una persona, al menos en la mayoría de casos, porque hay casos que son diferentes, pero en la mayoría de casos no hay una persona más indicada para mostrarle a uno el camino que el padre. Por dos razones: uno, porque él ya vivió, y dos, porque él me ama. Entonces él ya vivió, él no quiere que yo cometa los errores que él cometió. Él no quiere que yo tropiece donde él tropezó. Y Él quiere que yo alcance lo que Él no alcanzó. Entonces me guía y me muestra el camino. Pero el padre no puede lograr eso si el hijo no le obedece. Mira, si yo le hubiera obedecido a mi padre, yo hubiera sido un ingeniero eléctrico a los 24 años. Partamos de esa base, ¿sí? Era la visión que él tenía conmigo. Y yo empecé a estudiar electricidad cuando tenía los 14 años en el industrial, en el año 7º. Y yo en algún momento de la vida le dije, no voy a estudiar más. No vuelvo más. Me la indiscipliné. Él tenía una visión conmigo que si yo la hubiera andado, no hubiera tenido que padecer las necesidades económicas que yo viví de mis 20 a mis 30, por ejemplo. No, de tener que rebuscarme la vida en cosas que nunca había hecho tal vez y que me pagaran lo que quisieran. Porque no escuché. Por eso el Señor es enfático y dice, oíd cielos y escuchad tierra. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos. Lo que un padre busca es el mejor regalo que un hijo le pueda dar a un padre, que le obedezca. Porque cuando el hijo obedece, el padre lo puede direccionar. El padre puede lanzarlo como una saeta hacia su éxito. Porque el padre es un apoyo en todos los sentidos, un apoyo emocional, un apoyo financiero, un apoyo en todo. Es un apoyo que cuando uno no lo tiene es donde uno ve lo que tenía, ¿cierto?
Entonces es la obediencia. Es todo lo que Dios pide a su creación, obediencia. El Señor, después que sacó la nación de Israel de Egipto, la llevó al desierto, le dio leyes, estatutos, ordenanzas y les dijo: miren, delante de ustedes hoy pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. ¿Cuál es la vida? La obediencia. Esa es la vida. Primera de Samuel 15, 22. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, hermanos, uno, por ejemplo, como pastor, no hay nada más satisfactorio que cuando uno enseña la palabra y uno ve una respuesta positiva. Amén. Cuando uno ve que se escuchó la palabra y se produce obediencia a ella. Eso es una bendición. Pero cuando uno habla y habla y habla y no hay respuesta, eso es como cuando uno le habla al hijo: mira, tenés que hacer esto, tenés que hacerlo. Uno llega a un punto en que uno dice: no, yo ya no sé qué hacer porque yo ya le he dicho así, asá, esto, de esta forma, de aquella, y no obedece. Se queda uno sin armas. Entonces aquí dice la palabra: mira, mejor es el prestar atención, hay que ponerle cuidado a eso, porque a veces por aquí nos entra y por aquí nos sale. Hoy es el Día del Padre en Argentina, y aunque es una cuestión de este mundo, pero si nosotros quisiéramos en esta mañana, en este día, mis hermanos, darle un regalo a nuestro Dios, a nuestro Padre, el mejor regalo que le podemos dar es obedecer. Amén, amén. Es el mejor. ¿Sabe por qué? Porque es que Él nos ama. Y solamente en la obediencia Él puede hacer de nosotros lo que Él tiene para nosotros. Amén. Mire, yo no pude alcanzar eso que mi padre tenía para mí, ¿cierto? Él ya tenía cuadrado allí, bueno, a los 17 se gradúa, ya sale como un técnico, lo envió a la universidad. ¿De dónde plata? Yo no sé, porque él no era un hombre adinerado, pero él se conseguía la plata para mis estudios. En ese entonces no había internet, él me compraba libros que costaban una fortuna. Y él tenía un plan conmigo, yo no llegué allá. ¿Por qué? Porque no le obedecí. Y cuando no hay obediencia, se genera una impotencia en el Padre. Es tremendo, hermanos, pero mire, el Dios Todopoderoso se hizo a sí mismo impotente. Y usted dirá: ¿cómo? ¿Cómo es que el Todopoderoso se hace impotente? Al darnos voluntad. Porque el ser humano puede elegir. El Adán le dijo: mira los dos árboles, está la vida y está la muerte. No coman de este porque van a morir. Allá fueron y comieron. Entonces, ¿cómo Dios puede lograr con nosotros su propósito si no le obedecemos? ¿Cómo? Si no prestamos atención a lo que Él habla. Si venimos al culto y por aquí entra y por aquí sale. Entonces Dios no puede lograr eso que tiene para nosotros. Y si nosotros humanamente hablando, hermanos, decimos: hombre, si yo le hubiera prestado atención a mi padre, hubiera triunfado, hubiera logrado ciertas cosas en esta vida. ¿Cuánto más, dice allá Hebreos, a nuestro Padre Celestial, si nosotros le atendemos? ¿Cuánto más no vamos a experimentar bendiciones? Amén. Y cosas hermosas que Él tiene para nosotros? Pero si no, no. Si no, no, porque no obedecemos. Entonces es el mejor regalo que podemos darle a nuestro Padre, tanto al que tiene el Padre. Bueno, ya los que somos hombres, pues no estamos ya en esa dinámica tanto de obedecerle al papá terrenal, pues los que lo tienen vivo, porque pues ya somos hombres y ya construimos la vida, ¿cierto? Pero los que están chicos sí pueden obedecerle a sus padres. Pero todos aquí sí tenemos un Padre que es celestial. Amén. Amén, gloria a Dios. Y no es un Padre que está por allá, que es el Dios, sí, nuestro Padre. Porque a veces tenemos ese título como algo así místico, sí, como algo de adorno. Dios nuestro Padre, amén, sí, pero algo de adorno. Como si no fuera real, como si a Dios no le doliera, como le duele a un hijo. A Dios le duele, hermanos, cuando Él quiere que caminemos por allí y nosotros vamos para el otro lado. A Él le duele. A
A él le duele en el corazón. Yo un día estaba en un campamento de jóvenes, una niña como de 16 años se levantó y ella dijo, quiero decir algo. Ella estaba tocada por el Espíritu. Quiero decir algo, y le pasaron el micrófono. A como 500, 600 jóvenes. Nunca se me olvidan esas palabras. Ella dijo, siento decir estas cosas que tengo de parte de Dios. Ustedes dicen que ustedes sin Dios, que el hombre sin Dios sigue siendo Dios. Dios no piensa así. A Dios le duele a ustedes. Ella dijo solo esas palabras y nunca se me olvidan, porque sí, uno tiende mucho a decir, bueno, si uno no obedece, pues si Dios sigue siendo Dios, a Dios no le hace daño. A Dios sí le hace daño nuestra desobediencia. A Dios le duele el corazón, le duele el alma. Como un padre se duele cuando uno le dice al hijo, mira, es por aquí, pero el hijo dice, no, yo ando por aquí. O cuando el hijo llega a una edad donde ya se siente hombre y frentea al padre, dice, es que no quiero. Así lo hizo Israel, no andaremos. El Señor le dijo, mirad cuáles sean las sendas antiguas y andad por ellas. Israel contestó, no andaremos. Eso le duele a Dios. Mire, la Biblia dice, cuando Jesús llegó a Jerusalén, esto a mí me impresiona, Jesús de Nazaret, allí un hombre, pero cuando uno mira atrás, este hombre no es cualquier hombre, este hombre es el Elión, el Eterno, el Shaddai, el Todopoderoso, el Señor de las huestes, Jehová de los ejércitos, montado en una mulita. Pero dice que cuando ve a Jerusalén, él alza la voz y llora, hermanos, alza la voz. Ese alzar la voz es como cuando llora Helen, ¿no la ha escuchado llorar? Sí, así. Es ese llorar de ¡ah! Así lloró el Señor. Yo creo que los discípulos lo vieron y ¿qué le pasaría? Se asustaron, ¿no? Jerusalén, ¿cuántas veces quise arroparte como la gallina arropa sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Oh, si supieras para ti lo que es este día de tu visitación. Por eso vino juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Josefo dice que la sangre corría, el historiador Josefo, que la sangre corría como ríos por la ciudad de Jerusalén cuando fue invadida por los romanos. El Señor se lamentó ese día en el Monte de los Olivos, llorando sobre ese animalito. El Señor lloraba en su corazón. Usted y yo no nos alcanzamos a imaginar lo que el Señor estaba sintiendo ahí. Y en una fracción muy pequeña podemos experimentarlo cuando tenemos un hijo rebelde, que el hijo no escucha y no sabe que camina hacia la muerte y uno le duele y dice, pero ¿por qué no me escucha? Esa es la voluntad de Dios, hermanos, en este día, que prestemos atención, que nos oiga, le oigamos nosotros a Él. Queremos alegrar el corazón de nuestro Señor, prestémosle atención, escuchémoslo. Prestémosle atención, o sea, no tomemos la palabra como que, sí estuvo bonito el culto y me voy, ya, sigo en la misma. No, hermanos. Cuando nosotros prestamos atención, hermanos, nosotros alegramos el corazón de nuestro Padre. Amén, amén. Y el Señor empieza a bendecirnos, porque entonces estamos caminando en el camino que Él quiere que caminemos. Amén. Yo no sé, hermanos, cómo el Señor soporta tanto dolor, no sé. Pero Él puede, porque Él es Dios, no sé, sí. Pero si yo, hermanos, puedo mitigar en alguna manera su dolor, lo voy a hacer con mi obediencia. Amén. Porque nadie tiene tantos hijos que esté dispuesto a perder uno. Jacob tenía 12. Tenía 11 antes que viniera Benjamín. Bueno, José se lo comió un animal, me quedan 10, está bien, no paga nada. Y así hubiera tenido 100 o 200. Si pierde uno, le duele. La palabra dice que hay fiesta en los cielos por un solo que se arrepiente. Amén. Y también dice que un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde uno, deja las 99 en el redil y sale a buscar la que se le perdió. Eso hizo el Señor. Hermanos, en su trono de gloria, Él tiene quien lo alabe y lo glorifique todo el tiempo. Y no son 10, ni 20, ni 30. Son millares de millares. La Biblia dice que sus ejércitos se cuentan por millares de millares. Pero Él dijo, no, me voy a la tierra. ¿Pero por qué, Señor? Aquí estás en gloria, aquí tienes atmósfera de poder, que vienen de todo el universo a darte honra y gloria. No, me voy a la tierra. ¿Por qué? Porque ya tengo unos hijos descarriados que van camino a la muerte.
Se vino a la tierra sabiendo la humillación que iba a vivir. Porque a un padre no le importa que lo humille cuando se trata de salvar un hijo. Amén. No, si a un padre le toca pedir por salvar un hijo, le toca. Amén. Ese día veía yo una serie de un niño que estaba muriendo y el padre debía estar con el hijo. Cuando llegaron los investigadores, el padre no estaba. Necesitaban saber dónde estaba el padre. Pero había un psicólogo ahí y dijo, el único lugar a donde un padre de un hijo enfermo iría, que no sea al lado de su hijo, sería a un lugar donde él crea que está en la cura. Y claro, el padre estaba en un lugar donde él pensó que estaba la cura para su hijo, porque él no se desprendería, ¿verdad? Lo que debe entender es que el padre no se desprendería de su hijo enfermo, a no ser que fuera un lugar donde él creería que hay una cura para esa enfermedad. Y hermanos, a un padre no le importa, si se trata de un hijo, no le importa pasar vergüenza, no le importa humillarse, no le importa dar su propia vida. Porque si un padre está en la calle, hermano, con su hijito y se forma un tiroteo, si le toca poner la espalda para protegerlo, yo sé que la pondría. Amén. Porque eso hace un padre. Y hermanos, eso hizo nuestro Padre. Amén. Él vino y puso su espalda. Esos látigos romanos, Él la puso y ahí nos estaba protegiendo. ¿Sí? Mientras el látigo caía sobre Él estaba protegiendo, porque ese era nuestro castigo. Él puso su espalda para protegernos, para los golpes, Amén. por la rebelión nuestra. Esos castigos eran por la rebelión nuestra. Y nada quiere Dios más en este día que le obedezcamos. Amén, amén. 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 Entonces, mis hermanos, qué bueno que tomemos esta palabra en el corazón y la tomemos con seriedad. Dios es nuestro Padre eterno. Él está más cerca que nuestro Padre terrenal. Él conoce nuestros suspiros y nuestros dolores. Nuestro Padre terrenal tal vez no, porque está lejos, porque ya murió, porque no me quiso, porque me abandonó, que puede pasar. Pero mi Padre celestial está cerca y oye mi corazón, oye mi suspiro, cuenta mis cabellos, sabe cuántos tiene. Él conoce todo lo de mí, lo que yo soy. Y nada quiere otra cosa a Él más que le obedezcamos. Porque cuando Él nos da una palabra es para nuestro bien. Él no nos quiere ver sufrir. Él no nos quiere ver arruinados. Él no nos quiere ver en problemas. No. Él nos quiere ver bien, prósperos. Nos quiere ver cerca a Él. Pero sin obediencia, hermanos, no puede acercarnos a Él. Amén. Entonces, aunque muchos hijos se han rebelado contra Dios, qué bueno que nosotros no hagamos eso, hermanos. Y que antes prestemos oído a su palabra. A la palabra del Señor, qué es lo que el Señor está diciendo, qué dice el Señor, ¿sí? ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar dándole gracias a Dios también en este día por su palabra, hermanos. Amén, amén. Por lo que Él nos dice, y qué bueno que lo pongamos en práctica, hermanos. Qué bueno eso, porque no tengamos la Biblia por allá, hermanos, arrumada, llevando polvo y nunca tocamos la Biblia. Ahí está su palabra. Ahí siempre nos va a decir qué quiere para nosotros. Cada vez que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra. Dios nos está guiando. Cada vez que el pastor también nos aconseja. Amén. Porque a veces pedimos un consejo del pastor y vamos y hacemos todo lo contrario a lo que se aconsejó. Amén. Y hermanos, uno de los misterios que tiene el trabajo de pastor es que de alguna manera Dios a uno le permite sentir lo que Él siente. Yo a veces veo a alguno de ustedes y sin que ustedes me digan nada, yo sé que están dando por algo maluco, que tiene algún dolor, que está en su alma le está doliendo algo. ¿Sí ves? Amén, amén. Y no es porque yo tenga un sexto sentido, no, sino porque su Padre Celestial, sí, que me ha encargado a mí pastorearlo a usted, a veces me hace sentir eso para que yo me acerque o para que le dé una palabra o para que haga algo, ¿sí? Pero es porque su Padre que está en los cielos siente lo que usted siente y Él sabe lo que a usted le duele, ¿sí? Entonces por eso es bueno uno también obedecer al pastor, porque a través del pastor Dios también está expresando su paternidad para con nosotros y su cuidado. Amén.
Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, nosotros oramos en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque tú te fuiste un día, mi Señor, allá al cielo, cuando resucitaste, pero tú nos hiciste una promesa muy hermosa. Tú dijiste, Padre, yo no los voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Y sabemos que tú estás aquí con nosotros en esta mañana. Yo he venido sintiendo tu presencia, Señor. Desde que empezó este culto he venido sintiendo tu presencia, porque tú eres fiel. Tú te dejas sentir, Señor, entre estos tus hijos, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque tú eres fiel, porque no nos has dejado huérfanos, y porque tal vez para muchos su Padre terrenal los ha dejado huérfanos por alguna u otra razón. Señor, tú nunca nos dejarás huérfanos, tú nunca te vas a ir, tú nunca te vas a marchar, tú estarás allí, Señor, y lo que quieres es que podamos obedecer para que tu favor, Señor, nos inunde, porque tu bendición fluye sobre la obediencia de tus hijos, mi Dios. Aparta de nosotros la rebelión, mi Dios, aparta de nosotros la necedad, mi Cristo. Permite que nuestro corazón sea entendido, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos en este día, Señor. Aparta toda rebeldía de nuestro corazón que no nos lleva a nada bueno, Señor. Y permítenos ser dóciles a tu palabra, a tu favor, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a su Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. A tu nombre, gloria, mi Dios. Gracias. Me entrego completo y me uno a Dios y el corazón. Gloria a Dios. Mira a esos hombres tan desesperados. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Quién dirá a esos matrimonios acabados? Gloria a tu nombre, Señor. O ese niño que está solo y sin hogar. Gracias, Señor Jesús. Esperando que alguien Gracias, Señor. le hable.